Empieza a grabar, así que esperamos un ratito. Bueno, buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan hoy. Bienvenidos a la 10ª charla formativa en el marco del segundo Congreso Provincial de Enseñanza de las Ciencias Naturales 2020-2021. La temática que hoy nos reúne es ¿por qué quiero ser docente? Una reflexión sobre la práctica de la enseñanza en el sistema escolar. Y está a cargo de la doctora Laura Fumagalli, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su predisposición. Bienvenida Laura de nuevo, aunque estuvimos hablando. Bueno, a continuación voy a presentarlas, compartiendo su currículum, que es muy extenso, pero bueno, hicimos un resumen. Laura es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Educación y Sociedad por Flaxo en Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y profesora de Enseñanza Primaria y de Educación Infantil. Ha sido profesora en aulas de nivel primario, universitario y posgrado. Se ha especializado en didáctica de las ciencias naturales y en estudios del currículum. Ha integrado el equipo de investigadores del área de educación de Flaxo Argentina y la Dirección de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina en el área de investigación y desarrollo curricular como coordinadora de equipos técnicos y luego en el área de gestión curricular y formación docente como coordinadora nacional de formación docente continua. Desde el año 2000 integra el staff del IPE UNESCO Buenos Aires como coordinadora de programas de asistencia técnica, formación e investigación desarrollado en Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador, Chile, México y Uruguay, y actualmente es consultora de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO y de la IPE UNESCO de Buenos Aires. Extenso, Laura. No, sí, bueno, ya actualmente no, porque me fui de la UNESCO, lo que les contaba al final, y bueno, y ahí ya engancho. ¿Puedo empezar a hablar o falta algo? Solo les voy a comentar a los presentes que pueden ir realizando sus preguntas, si quieren ir mientras Laura va conversando en chat, o pedir la palabra para luego intercambiar y activarles el micrófono. Ahora sí, Laura. Bueno, gracias primero gracias por la invitación. Cuando me contactó hace unos cuantos, como 2 o 3 años atrás, Federico, yo todavía estaba trabajando en la UNESCO, me fui hace 1 año y medio de allí, y ahora estoy trabajando como consultora independiente. Y le decía a Federico que bueno, que yo hace muchos años que ya no trabajo en la didáctica de las ciencias naturales, que no sabía bien en qué podía aportarles a ustedes, si les podía aportar algo, ¿no? Porque en los últimos casi 20 años estuve trabajando más en el plano del diseño de políticas educativas, en el plano políticas educativas en asistencia técnica a gobiernos, porque eso es lo que hacíamos desde el Instituto de Planeamiento de la UNESCO, que tiene una sede central en París y tiene una sede para América Latina acá en Buenos Aires, y yo trabajaba en la de Buenos Aires. Así que estuve trabajando, claro, mi corazoncito siempre está en la didáctica de las ciencias, pero en realidad porque está en el tema de lo que a mí me preocupa de la alfabetización científica de la población, desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar, creo que desde el lugar por el cual yo me acerqué a la enseñanza de las ciencias, ¿no? Y bueno, cuando me fui a la UNESCO ya dejé de trabajar en la didáctica, sigo leyendo cada tanto. Bueno, hemos sacado algún libro de biología el año pasado con un grupo de profesores, pero ya no es el foco de estudio sistemático, por lo tanto, debe haber pasado bastantes cosas desde que yo me fui, y no tendría para decirles mucha cosa nueva allí, ahí más bien tendría que escucharlos a ustedes. Así que lo que les ofrecí fue hacer una reflexión más, una charla sobre algunos temas que sí que me interesan, que me parece que es interesante seguir planteando, ¿no?
repensar, y básicamente tiene que ver con esta idea de, yo estuve trabajando en políticas docentes, estuve analizando políticas docentes en diferentes países, vinculadas con el desarrollo del currículum, carreras docentes también. Y bueno, y en mi tesis de doctorado, que trabajé sobre la cuestión del currículum como una norma pública, también vinculé con la cuestión docente, y cómo los docentes y el plantel docente en el ejercicio de su práctica tienen una relación con lo que aparece en las normas curriculares prescriptas, o están de alguna manera condicionados por las normas curriculares prescriptas. Entonces, por eso lo primero que hice fue plantearles esta encuesta, ¿no? Decirles, bueno, a ver, que me cuenten un poco por qué quieren ser docentes, o por qué, cuáles son las motivaciones que tienen quienes, no solo quienes están formándose para ser docentes, sino también quienes están ejerciendo la docencia en el profesorado. Porque a partir de estos motivos y de estas razones que ustedes me iban a plantear, mi idea era poder entonces empezar a organizar la temática esta que tiene que ver con las condicionantes del ejercicio de la práctica docente en el sistema público de enseñanza. Entonces, preparé como 3 partes. En una primera parte vamos a mirar un poco qué respondieron en la encuesta. En una segunda parte vamos a poner el foco en la educación escolar, y hacer alguna reflexión sobre educación escolar y educación en general. Y en la tercera parte vamos a trabajar sí más sobre el ejercicio de la docencia y 2 dimensiones de la docencia que a mí me parece interesante poder discriminar o poder diferenciar, porque de esas 2 dimensiones derivan también algunas conceptualizaciones. Bueno, entonces vamos a empezar, si ponemos la primera diapositiva. No veo. Sí, ahí ya Analía va a proyectar. Perfecto, dale. Poneme la primera diapositiva. No pretendo que lean esto, es simplemente para que vean que acá están organizadas las respuestas que dieron los estudiantes y las estudiantes que contestaron la encuesta, ¿no? En la segunda diapositiva, que no la vamos a pasar todavía, aparecen las razones y los motivos organizados también que dieron los docentes que están a cargo de la enseñanza hoy que contestaron la encuesta. Lo que yo veía en las respuestas es que podemos como encontrar 3 grandes categorías de respuestas, tanto en estudiantes como en docentes. Una primera categoría de respuesta tiene que ver con motivaciones más centradas en el uno mismo, en la propia persona, ¿no? Por ejemplo, por decir algunos, de los estudiantes, las estudiantes. Me apasionan las ciencias naturales y todo lo vinculado. Estudio esto porque me gusta esto que estoy estudiando, porque el contenido de lo que estoy estudiando me gusta, porque deseo transmitir conocimientos, porque siento que es mi vocación, porque amo la educación, ¿no? Hay una serie de razones ahí que están como muy centradas en el sí mismo, ¿no? Que justifican por qué quiero hacer esto. En los docentes aparecen cosas similares en esa categoría. Si la podemos pasar a la de docentes. Si tuvieran... Bueno, ven la primera categoría que dice motivo personal. Fíjense que yo marqué ahí con colorado, me apasiona el arte de enseñar, es mi vocación, es mi pasión, me gusta enseñar, amo mi profesión, soy una afortunada en trabajar de lo que realmente me gusta, por pasión, porque es la profesión que me apasiona realizarla. Aparece bastante, aparecen otras cosas también que después voy a tomar, pero aparece mucho esta idea de algo que es algo que es importante para mí, o que me da
gusto o que me genera un bienestar, que me hace bien a mí, ¿no? Y son razones válidas. En la segunda categoría vemos que hay ya, además de un motivo personal, aparece también una referencia a la intención o a la voluntad de influir en el otro, El otro es, en este caso, los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Está esta idea de, bueno, me gusta lo que hago, tengo vocación, pero además pienso que con la educación puedo influir no solo en el plano cognitivo, sino de alguna manera aportar algo que puede tener impacto en la vida de los estudiantes. Lo dicen así algunos, ¿no? Por ejemplo, esta, que es entre docentes, dice, el impacto que podemos provocar en la forma de vida que ellos luego decidan desarrollar, es gratificante pensar que formamos parte de su formación, no solo escolar, sino de vida. Hay algo que aparece en bastantes de estas respuestas que es algo así como que uno es partícipe de la formación de esa persona y que es partícipe no solo por la transmisión de saberes, sino que hay algo más que tiene influencia en cómo esa persona luego va a desarrollar su vida. Fíjense que si volvemos a la anterior, que es la de alumnos, te estoy volviendo loca, ¿no? Queriéndote ir y venir, pero en alumnos, en estudiantes también aparece esto, ¿no? Dice, quiero fomentar en mis futuros estudiantes la creatividad, la imaginación, pensamientos críticos. Tengo vocación de enseñar. Quiero ser como mi profesora de biología. Esto me dio una ternura enorme y lo quiero retomar al final de la conversación. Que alguien diga, quiero ser como mi profesora. No, anótenlo esto, porque vamos a volver al final de la charla. Porque me ayuda a conocer diferentes realidades que van atravesando los chicos, porque quiero influir sobre la realidad de los chicos. Quiero ser docente para demostrarles a los estudiantes que pueden aprender de diversas maneras sin desaprovechar sus habilidades y aprendizajes de la vida. Fíjense que hay algo que de nuevo trasciende al tema de los saberes, ¿no? Hay una potencia ahí de pensar que la educación escolar puede tener también un impacto en otros ámbitos de la formación de la persona. Para hacer una llegada a los futuros alumnos, cambiar desde mi humilde tarea el pensamiento de los alumnos con respecto a la educación. Acá deben estar llegándole algunos alumnos medio defraudados quizás de sus experiencias previas, entonces esta alumna dice, y a lo mejor está hablando de sí misma, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor mi experiencia previa en el secundario no es tan buena y yo quiero ser docente para cambiar también el modo de enseñar y de aprender y que la experiencia educativa a través del tránsito por la escuela sea una experiencia gratificante, gozosa, plena, ¿no? Y después hay un tercer grupo, una tercera categoría de razones que tienen que ver con esta expectativa que hay de contribuir desde la educación al cambio social, ¿no? Ser parte del cambio de la sociedad, y la manera de llegar a eso es educando, enseñando valores y principios a los estudiantes. Anoten también esto de los valores y principios, porque lo vamos a tomar después, más adelante, cuando hablemos nuevamente sobre la educación escolar. La educación es un arma muy importante. La educación produce grandes cambios y quiero contribuir al cambio de la sociedad. Quiero transmitir conocimientos, valores. Fíjense que en los alumnos aparece 3 o 4 veces la palabra transmisión. Anótenla también porque la vamos a retomar después, la idea de la transmisión. Considero la educación uno de los principales motores para el progreso de la sociedad. Vamos a docentes, por favor, a la otra. Fíjense que también en docentes aparece, para mí educar hoy es una de las formas de contribuir y ayudar a formar ciudadanos críticos. Fíjense que ya no hablamos de personas, acá en esta definición ya está la idea de ciudadanía, y del aporte que puede hacer el saber, el conocimiento, la educación que se brinda a la construcción de ciudadanía. Hay como un plano que también casi
trasciende la definición de la persona o del sujeto como persona para pensar en el sujeto como ciudadano. Crítico, además, ¿no? No ciudadano. Proporcionándoles herramientas para que puedan desenvolverse en el día a día, trabajo en la docencia porque veo en la educación una herramienta de transformación, para sumar mi granito de arena al cambio, de nuevo la idea de cambio, guiar a buenas acciones para hacer un mundo mejor, porque entiendo que a través de la docencia se puede modificar el destino de una nación, en pleno siglo XXI el motor del desarrollo es el conocimiento, y bueno, y acá después les va a quedar para leer todo lo que hay, pero lo que vemos tanto en docentes como en estudiantes es que aparecen estas tres grandes categorías, y estas tres grandes categorías nos están hablando de algo. Por un lado, a mí me interesaba rescatar dentro de estas tres categorías dos ejes de análisis. Un primer eje de análisis es este que tiene que ver con la vocación, con la pasión, con esa motivación personal para ejercer la docencia. Yo me preguntaba, después lo volveremos a retomar, si tener pasión o tener vocación debería ser una condición necesaria o no para ejercer la docencia en el sistema público de enseñanza. Y acá les quiero contar una anécdota. Cuando estaba en una investigación que estaba haciendo, entrevistando a una docente que era testigo de Jehová, profesora de matemática, le pregunto cómo ella había decidido dedicarse a la docencia. Entonces me dice que ella en realidad tenía un gimnasio, que no era profesora de educación física, pero que tenía un gimnasio chiquito, en un pueblo, una ciudad mediana, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Y que ella se daba cuenta que con ese gimnasio tenía una situación incierta desde el punto de vista laboral y económico. Y entonces en un momento dado, como ella además estaba separada y tenía un hijo a cargo, me dice, yo tenía que buscar una salida laboral que me diera una posibilidad un poco más segura en cuanto a mis ingresos. Entonces pensé que me podía dedicar a la docencia. Pero como yo soy testigo de Jehová, no podría enseñar biología, porque si tengo que enseñar teoría de la evolución no la podría enseñar, y como yo tampoco puedo adorar a las figuras patrias, ni a los símbolos, ni a los próceres, tampoco podría enseñar historia o ciencias sociales, porque tendría impedimentos para eso también. Entonces lo que decidí fue estudiar matemática. Porque en matemática no voy a tener ningún tipo de problemas para poder, no voy a tener que transmitir o que enseñar conocimientos que entren en contradicción con mis creencias religiosas. Y era una profesora de matemática. Y parece que era bastante buena como profesora de matemática, por lo que yo luego pude indagar. Entonces ahí tenemos una razón de ingreso a la docencia que no tiene tanto que ver con lo que apareció acá en nuestra encuesta, pero que es una razón que también existe y que no tiene un lugar menor dentro de lo que es el plantel de docentes que tenemos en nuestro país, que yo no sé cuántos son ahora, pero debe haber cerca de 1 millón. Hace mucho que yo no entro a estadísticas. Nunca fue fácil saber en realidad cuántos sujetos hay más bien información de cargos, pero ustedes se imaginan que dentro de 1 millón de personas trabajando dentro del sistema público, los motivos por los cuales ingresan deben ser muy variados, ¿no? Inclusive en algunas de las respuestas que se daban acá, se decía, entre los profesores, se decía, entré por vocación, pero además porque en mi época era lo único que se podía, lo único que podíamos estudiar, no había oportunidades de estudiar otra cosa acá. Y otro también planteaba, porque por vocación, pero también porque me da de comer. O sea,
la idea de que es un trabajo, de que es un trabajo remunerado, de que es un trabajo que tiene quizás no remunerado como se querría, porque también existe en términos de la remuneración déficits y reclamos en cuanto a la remuneración, pero es un trabajo que tiene unas condiciones de contrato laboral que no la tienen muchos otros trabajos, porque hay vacaciones, hay salud cubierta, obra social, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el estatuto y el reglamento docente que habilitan tener posibilidades de estudiar, de atender a los hijos, o de, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, esas condiciones laborales, dada cómo ha cambiado el empleo, no el empleo público solamente, sino el empleo en general, no se tienen en muchos trabajos. Y hay personas que entran a la docencia también pensando desde las posibilidades que ese empleo les da. Entonces, con esto quiero decir que en el plantel docente seguramente tenemos mucha gente trabajando y los motivos por los cuales han ingresado son distintos, y es probable que haya algunos apasionados, y seguramente en esas situaciones de apasionamiento y de placer también, y de gratificación en la tarea, pase algo diferente en términos de la enseñanza y en términos de los procesos de aprendizaje, pero tenemos que contar con que el plantel docente es variado y también está esta otra gente. Y esta otra gente no debe ser, estos otros colegas no tienen por qué ser desechados porque no digan es mi vocación o me apasiona hacer lo que hago. Más bien lo que podríamos sí exigir es una práctica profesional responsable desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético, correcta, donde se desarrolle la tarea que se tiene que enseñar del mejor modo posible, ¿no? Lo vamos a retomar después. Porque si no, me parece que si pensamos que solo pueden trabajar en la escuela los que tienen vocación o los que tienen pasión, nos vamos a quedar un poquito flojos de docentes. Los que ejercemos la docencia, como dice una de las colegas, o colega, no sé, porque tenemos vocación o porque tenemos un compromiso con el cambio, con la formación, y eso nos apasiona y nos da ganas y nos da voluntad. Bueno, tenemos además como el privilegio de poder desarrollar una práctica laboral que nos gusta. Pero contemos con que eso no es en todos. ¿Y por qué digo contemos con que eso no es en todos? Porque estoy mirando ya también la cuestión de la docencia desde el punto de vista de la política docente, y del planeamiento, y de cómo se conforma y cómo se regula un plantel docente que ejerza su práctica profesional dentro del sistema público, contando con que esto es así y con que muy probablemente no cambie en el corto plazo, entre otras cosas porque en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo, cada vez menos gente quiere dedicarse a la docencia. Estas cosas quizás van a cambiar porque nos va a cambiar a lo mejor la modalidad también de la organización escolar, pero es como un tema para tener en cuenta, para desmontar un poco la idea de que solo es buen docente o solo puede ser buen docente aquel que tiene vocación o aquel que tiene pasión. Ese será mejor probablemente. Pero no dejemos, no pensemos que aquel que no la tiene está condenado a ser un mal docente, o está condenado a ejercer una mala práctica de educación o una mala práctica de enseñanza.
Este es el primer punto. El segundo punto que rescato como transversal de lo que ustedes estaban planteando es esta confianza en la educación, ¿no? Aparece mucho la educación, confianza en que con la educación podemos, alguien decía, no sé si era un estudiante o un docente, que los alumnos puedan construir la mejor versión de sí mismos, ¿no? Estaba por ahí en alguna de las respuestas. Esta idea de que la educación puede hacer, en definitiva, mejores personas, ¿no? Que tiene entonces una posibilidad de transformación en el plano personal y en el plano colectivo, porque también se planteaba lo del cambio social, ¿no? Bueno, yo acá me preguntaba, ¿toda educación? ¿Qué educación, no? Que uno puede educar y puede generar, digamos, ¿la educación per se es buena o no tendrá algo que ver? Lo pienso, realmente. El contenido que le demos a esa educación, qué es lo que transmitamos en esa educación para que ese cambio sea un cambio que mejore, ¿no? Y que construya en el sentido en que queremos construir. Porque a veces uno cuando habla de cambio, no todo cambio es mejora, ¿no? Eso también pasa en la enseñanza. A veces se dice, bueno, vamos a cambiar, hay que cambiar el modo de enseñar. Bueno, hay que mejorarlo, el modo, ¿no? Si introducimos un cambio, que el cambio implique una mejora. Cambiar por cambiar, podemos cambiar y podemos empeorar por cambiar también, ¿no? Entonces, esta última idea acerca de la educación y de la confianza en la educación, que es un sostén importante, ¿no? para la enseñanza, lo vamos a retomar ahora cuando empecemos a hablar sobre la educación escolar. Bueno, anotaron esas cositas que dijimos de ir anotando para retomar ahora, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno. Fíjense que esto que yo estoy hablando, ustedes lo pueden pensar en términos generales también para el foco de la enseñanza de las ciencias. Esto va para la enseñanza de las ciencias también, estas cuestiones más generales que estoy planteando. Bueno, yo acá en este esquema quería poner el foco en la educación escolar, porque en las respuestas se hablaba de la educación, y la educación, ¿vieron? Ustedes saben muy bien que la educación es una práctica social, que es una práctica que se despliega en la sociedad, que es una práctica que tiene que ver con la interacción entre los humanos, ¿no? Somos la especie humana la que educamos. La idea intencional de educar al otro. Y es una práctica de interacción entre sujetos que tiene una intencionalidad. No es que educo, en todo caso podría hablar de socialización si quieren. Uno se puede socializar solo por interactuar y viendo cómo lo que sucede alrededor, ¿no? Y aprendiendo de las cosas, aprendiendo de cómo la gente hace las cosas, se socializa. Pero la educación es una práctica intencional. Hay alguien que tiene una intención de transmitirle a otro algo que transmite, considera que es valioso para la formación de esa persona, o que es valioso para la formación de la sociedad, ¿no? Y ese es un acto de transmisión cultural. A mí me gusta usar la palabra transmisión, y lo hago adrede, en un momento donde hay corrientes dentro de la pedagogía, dentro de la didáctica, que hablan de la mediación pedagógica, que hablan de los docentes como curadores de contenidos. Digo, hay toda una terminología que circula que de alguna manera encubre este acto que es intencional y que hace, por un lado, a la reproducción de la sociedad, ¿no? A la reproducción cultural, porque tiene que ver con la transmisión, pero que también hace, o en ese acto de transmisión cultural, radica la posibilidad del cambio. Más allá de todas las críticas que
luego vamos a ver si le hacen a la educación escolar, está justamente en esa posibilidad de apropiarse de ciertos saberes, la posibilidad también de pensar el cambio. Ese gran círculo entonces de la educación, que es un proceso que ustedes bien saben, ya lo deben haber visto, en algunas de las materias se desarrolla en la familia, se desarrolla en diferentes instituciones, porque hay acciones educativas que también pueden desarrollarse en un club, cuando les enseñan a jugar al básquet a los pibes, ¿no? Pero la educación escolar es un sector, y no sé si es el sector más grande o más potente o de mayor presencia dentro de lo que es el proceso de educación general. La educación escolar es aquella que se desarrolla dentro del sistema educativo, que es un sistema que ha sido diseñado y pensado para ese tipo de transmisión. Y acá quiero volver al tema de que es un proceso intencional. Se dice mucho que la escuela, como sistema educativo, fue pensada en el siglo, que es la escuela de la modernidad, que sigue siendo la misma, que no cambió nada, la escuela de la modernidad, que seguimos haciendo las cosas como la escuela fue creada y que seguimos enseñando lo mismo y del mismo modo. Yo tengo alguna duda respecto de esto porque, bueno, tiendo a pensar que las maestras y los maestros, sobre todo las maestras, porque maestros había pocos del principio del siglo, y los niñitos y niñitas que iban al principio del siglo a la escuela eran otros, ¿no? Que esto ya marcaba seguramente una diferencia en lo que ocurre en ese proceso de transmisión cultural dentro de estas instituciones, porque los sujetos son otros. Pero además porque el tipo de saberes que se están transmitiendo en la educación escolar hoy no son los mismos que se transmitían a principios del siglo. Hay algo que cambió y es importante no perderse de vista ese cambio, porque si no pensamos que es todo lo mismo, y si es todo lo mismo y tiene que cambiar, a lo mejor terminamos pensando que lo que hay que hacer es desescolarizar, ¿no? Como se pensaba en los años 70. En los años 70, todas las teorías de la desescolarización, como Ivan Illich, hay ahí autores interesantes para ver que pensaban que como la escuela era lo mismo y para lo único que estaba era para reproducir, y nada más que para reproducir, mejor no ir a la escuela o desescolarizarse. Bueno, quiero hacer el foco en la educación escolar, porque al hacer el foco en la educación escolar, esto tiene una serie de implicancias luego en cómo vamos a ejercer la práctica de la docencia allí dentro. La educación escolar, entonces, es un proceso intencional de transmisión cultural, pero es de un recorte de la transmisión cultural. ¿Quién hace ese recorte? Fíjense que nosotros tenemos una serie de normas que regulan aquello que es deseable que se transmita a todos los ciudadanos en el sistema educativo. Ustedes deben haber escuchado muchas veces ya la frase el derecho a la educación, ¿no? Ya lo deben haber escuchado mucho. El derecho a la educación, puesto como derecho en la mayoría de las constituciones de los estados nacionales modernos como derecho civil, o sea, no es nuevo, no es de los últimos 20 años. Estaba en nuestra Constitución de 1853. Sigue estando en la Constitución de 1994, ¿no? En el artículo 14. Está bueno que uno sepa dónde está en la Constitución Nacional el derecho a enseñar y aprender. Pero que tuvo una vuelta en 1948 cuando ese derecho civil se constituyó en un derecho humano. Esto quiere decir que cualquier persona viva bajo el régimen que viva, democrático o no democrático, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene el derecho a educarse. Y cuando hablamos del plano del derecho, yo les estoy diciendo todo esto porque esto luego tiene implicancias en nuestro ejercicio docente. Cuando hablamos del plano del derecho, no hay derecho sin ley. Entonces, lo que regula las acciones entre los sujetos es la ley y son las normas.
Cuando hablamos de la educación como derecho, decimos que el Estado y los estudiantes se constituyen en sujetos jurídicos. El Estado, sujeto jurídico garante del derecho a la educación. Garante significa que tiene que, por un lado, resguardar que todos reciban, asegurar que todos reciban la educación que tienen que recibir, y además proveer los recursos necesarios para que esa educación pueda llevarse adelante. Está obligado. Cuando hablamos de educación escolar obligatoria, la obligación no es solo de los chicos, no es solo de los estudiantes, la obligación es del Estado también. Y hablo del Estado, y me gustaría que en algún momento diferenciemos también Estado de gobierno, porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El gobierno es el partido de gobierno que, por elecciones en los sistemas democráticos, puede hacerse cargo del aparato del Estado. Pero Estado y gobierno no son lo mismo, a veces se solapan y a veces uno está enojado con los gobiernos y dice el problema es el Estado, y la verdad es que el único sujeto que en un régimen de gobierno democrático puede garantizar el bien común hoy es el Estado. Estamos hablando de otras categorías más de las ciencias sociales, pero pensémoslo porque muchas veces cuando nosotros hablamos en contra del Estado, estamos hablando del sujeto jurídico garante del derecho a la educación, que a través de sus leyes, las leyes son los instrumentos que garantizan el imperio de la ley, Estado de Derecho. Entonces, nuestra práctica dentro del sistema de educación escolar público, y cuando digo público es de todos, no solo de gestión estatal, esto también va para las escuelas privadas, lo que estoy hablando, porque es la educación que se imparte a toda la población, tanto en las escuelas de gestión estatal como en las escuelas de gestión privada. Tiene que estar regulado, porque la ley es lo único que garantiza igualdad, cuando la ley se aplica y cuando se aplica bien. Entonces, ¿igualdad en qué? En términos de derecho a la educación, de acceder a un cuerpo de saberes que en un determinado momento histórico la sociedad considera que son saberes relevantes, importantes, pertinentes para la formación personal y para el desarrollo colectivo. Por eso decimos en este esquema que es un recorte cultural que está condicionado históricamente y que es cambiante. Si ustedes miran qué se les enseñaba, qué se les proponía enseñar a los niños a principios de siglo en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias, y miran lo que se proponen enseñarles hoy, como contenido general, no particulares, van a ver que la diferencia es enorme. Y esa diferencia enorme tiene que ver con cómo las sociedades han ido cambiando y también con cómo las sociedades logran, a través de una puja, porque no se define de un modo solo tranquilo, que es lo que hay que enseñarles, a través de discusiones, a través de presentación de proyectos diferentes, deciden en cada momento histórico qué es lo importante, que es ese saber que todos tienen derecho a acceder a través del sistema educativo público. Cuando decía que está regulado por instrumentos jurídicos, esto es muy importante porque vayan pensando en cómo esto se vincula o no con la libertad de cátedra. Entonces nosotros tenemos, por un lado, una Constitución Nacional que nos está diciendo que todos tenemos derecho a enseñar a aprender. En nuestro país tenemos una ley de educación nacional y además también en nuestro país, como es un país de organización política federal, en América Latina hay solo 3 países que tienen organización política federal: México, Brasil y Argentina. Esto significa que los estados subnacionales, llámense provincias, estados, adopten el nombre que adopten, son unidades de gobierno que tienen autonomía para tomar ciertas decisiones. En nuestro país, entre otras cuestiones, tienen
tienen la posibilidad de elaborar sus propias leyes de educación. De hecho, la mayoría de las provincias, ustedes deben tener una ley de educación provincial. Y en esa ley de educación provincial también se están regulando propósitos, contenidos, enfoques. ¿Qué tiene que haber entre estos niveles? Coherencia, ¿no? Una ley de educación provincial no podría ir en contra de algo que diga una ley nacional, o de lo que diga la Constitución, ¿no? Si queremos considerarnos un país con cierto nivel de cohesión, con cierto nivel de unidad nacional, ¿no? Bueno, entonces, allí aparecen una serie de regulaciones. Yo, por traer algunas, nada más que me parece que era interesante ver, esas regulaciones no hacen solo a cómo hay que hacer las cosas en las escuelas, más bien de eso hablan poco, pero, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, que es la ley que hoy está vigente a nivel nacional, dice que la educación, en el artículo 8, dice que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando o educanda la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de, a esto quería ir, libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Cuando un docente dice, yo quiero transmitirle valores a mis alumnos, entre otras cosas tendría que ver, primero, en su país, cuáles son esos valores que se están tomando como un bien común y que se espera que sean divulgados y aprendidos por todos. Para eso sirve la ley. La ley sirve para decir, entre otras cosas, de estos valores nadie puede quedar afuera. ¿Para qué sirve la ley también cuando hablamos de la enseñanza en valores? Supónganse que hubiera alguien que quiere enseñar que, no sé, algo discriminador, por ejemplo, ¿no? Que los rubios y blanquitos no puedan entrar a la escuela porque contagian no sé qué cosa. Lo digo adrede, lo estoy diciendo así adrede. O que los altos no sé qué, o todas las formas de discriminación que conocemos, o que los paraguayos, o que los bolivianos, o que los chicos que tienen discapacidades, o lo que fuere. O, no sé, o algo más duro todavía, por ejemplo, una ideología nazi, que podría ser, ¿no? Porque hay grupos políticos nazis que están operando y que tienen presencia en nuestra sociedad, inclusive reconocidos como partidos algunos. Bueno, si lo que vamos a enseñar en la escuela son esos valores están en contra de lo que la Constitución dice y están en contra de lo que la ley nacional dice. Entonces, no pueden ser enseñados, más allá de que sean valores con los que a lo mejor algún docente se sienta identificado. Con esto quiero decir que hay regulaciones que inciden en la enseñanza y que inciden en aquello que el docente puede tomar como contenido de la formación y que son regulaciones de índole pública, ¿no? Formadas y establecidas dentro de un sistema de gobierno democrático. Y la última regulación sobre la que quería hablar son las normas públicas que no son leyes. Y esto es el currículum. Nosotros estamos, la teoría curricular habla del currículum desde, bueno, hay muchos enfoques de la teoría curricular, pero suele verse más como un instrumento casi de regulación pedagógica, ¿no? De objetivos y fines, de qué tipo de actividades hacer, cómo hacerlas, o también, bueno, hay análisis, por supuesto, sociológicos, teoría crítica del currículum, antropológicos, bueno, hay diferentes modos de
concebir el currículum. A mí me interesa en esta charla con ustedes resaltar el valor de norma pública que tiene el currículum, ¿no? Que se inscribe dentro de estas regulaciones de la práctica docente. Entonces, el currículo se puede hacer de un modo más o menos participativo. En general, lo que se llama el diseño curricular prescripto, prescripto por los organismos de gobierno del Estado, uno ve que esas normas tendencialmente en muchos países pasan por procesos, y sobre todo en nuestro país, en nuestro país eso fue así mucho en los 80, en los 90, en el 2000 también, por procesos de consulta. Esos procesos de consulta, bueno, a veces reciben críticas porque no tienen el suficiente tiempo como para realizarse consultas masivas, ¿no? Pero hay experiencias en diferentes jurisdicciones del país que se han elaborado diseños curriculares con procesos de consulta que llevaron bastante tiempo. En la ciudad de Buenos Aires hubo, en Mendoza hace mucho tiempo, Río Negro, Neuquén, bueno, no quiero dejar afuera a la propia provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando se hicieron las normas curriculares, pasaron, o cambios de programas en el secundario, pasaron las propuestas por circuitos de consulta con técnicos, o de consulta con profesores, con maestros, para darle cierta legitimidad y validación a aquello que se está proponiendo enseñar. Uno puede hacerlo, también podría no hacerlo, porque en realidad el Ejecutivo tiene, digamos, está totalmente legitimado para poder desarrollar una norma, ¿no?, de estas características. Bueno, las leyes, cuando se trata de leyes que regulan el contenido educativo, pasan por el sistema legislativo, y ahí se discuten, porque vieron que nosotros, nuestra Constitución dice que nosotros somos un sistema, el pueblo no gobierna, ni decide directamente, sino a través de sus representantes. Yo me pongo, hago toda esta... todas estas referencias, porque me parece que es importante que si estamos hablando del derecho a la educación, entendamos, ¿no?, que como docentes, que estar informados sobre esas normas, no solo nos hace que nosotros influye en el modo que vamos a ejercer la enseñanza, sino que además también el estar informado también permite pensar en cómo habría que cambiarlas, si hubiera que cambiarlas. Yo estaba leyendo la Constitución, ahora para esta charla de nuevo, y no soy constitucionalista, obviamente, pero encontré algunas cosas que digo, pero esto hay que cambiarlo. Por ejemplo, dice que si hay esclavos en nuestro país, quedan liberados, si hubiera algún esclavo. Eso quedó desde 1853, no sé cuándo quedó, pero quedó y no fue totalmente reformulado. Hay muchas cosas, entonces, hay posibilidad de cambiar las normas, no es que las normas se escriben a fuego o se graban en piedra y nunca hay que cambiarlas. Parte de la democratización de la sociedad no es solo regirse por la ley, sino además cambiar el contenido de las leyes, para tornar a las leyes más democráticas. Entonces, cuando uno cambia las leyes de educación, cuando uno cambia las propuestas curriculares como normas públicas que regulan aquello que todos tienen derecho a aprender en la escuela, también está logrando democratizarlas en el sentido de hacerlas más públicas y de poder también acompañar a los procesos y promover los procesos de cambio. Fíjense que el diseño curricular, esto lo deben saber bien los profesores que trabajan en estos temas, y ya seguramente lo vieron ustedes, la elaboración de los diseños curriculares no es, prescriptos no es un tema sencillo, es un tema conflictivo. Los que hemos trabajado en esos procesos sabemos cómo cuando hay que poner un contenido intervienen diferentes actores sociales, piden determinadas cosas, los que piden que haya educación sexual, los que piden que no la haya, los que piden que se pongan métodos anticonceptivos o no se pongan métodos anticonceptivos, todos los debates
que hay en la sociedad y que están vinculados con saberes de la cultura elaborada, tienen su expresión en el momento en que se definen esas normas. Por eso, para darle un poco más de legitimidad y validez, también en determinados momentos los gobiernos, algunos gobiernos, hacen que esas normas pasen por circuitos de consulta entre los docentes. Todo esto que digo es para ponernos en el marco de lo que es la educación escolar. Stenhouse, que es un autor inglés que a mí me encanta, William Stenhouse, él decía que lo que se enseña en las escuelas son contenidos o tradiciones públicas, ¿no? Otros hablan públicas porque hacen al conjunto y porque no es lo que cada docente quiere enseñar. No son contenidos privados, sino esto público, con las limitaciones que lo público pueda tener, ¿no? Porque hay cosas de los currículos con los que seguramente todos nosotros estamos de acuerdo, hay cosas con las que no estamos de acuerdo y que quizás no las enseñaríamos, pero eso también tiene que ver con lo que es el funcionamiento de las sociedades en los regímenes de gobierno democrático, ¿no? Es tener un poquito de lo que uno quiere, pero también saber que hay otros que quieren otras cosas. Bueno, seguimos entonces a la última diapositiva y ya nos metemos en las dimensiones de la docencia. Entonces vamos a ejercer una práctica de enseñanza dentro de ese sistema, que está regulado del modo en que recién dijimos y por las razones que recién dijimos. Si regulamos dentro del sistema, no es para oprimir, no es para molestar a nadie, no es para censurar, es para, a través de una norma, garantizar derechos. No hay, volvamos, hay un autor que a mí me encanta, que se llama, que me parece muy interesante que ustedes puedan leer, que es O'Donnell, Guillermo O'Donnell, es un politólogo argentino que falleció hace algunos años, que tiene varios textos sobre el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la democracia, la exclusión y la ley en América Latina, digo, varios textos, algunos inclusive los pueden encontrar en internet porque son de libre acceso. Bueno, entonces, esta idea de pensar en la ley como garantía de una relación entre sujetos mediada por la ley, ¿no? Porque si no, los sujetos parece que tendemos, como decía Hobbes, a matarnos unos a otros. Y aparece ahí la ley es lo que regula las relaciones para que no terminemos en esas situaciones de conflicto que suelen haber. Hobbes es otro autor de filosofía política que me parece muy interesante para leer. Y ustedes dirán, ¿por qué un profesor de biología tiene que leer todo esto? ¿No? No es que lo tiene que leer. Sería interesante que algunas de estas reflexiones las hagamos, y las hagamos adentro de nuestra propia formación, porque, miren, yo me formé como profesora de primaria, me formé como profesora de nivel inicial, nunca hablé de estas cosas, ni leí estas cosas en mi formación. Jamás. Esto es algo que se fue como agregando con el tiempo, porque uno va pensando otras cosas también, ¿no? Pero yo era como, no sé, me pasaba horas en el jardín de infantes, en el profesorado, haciendo encajes planos, y me los hacían hacer. A mí, ¿no? El material, digo. Claro, bueno, yo soy del Pleistoceno, ¿no? Porque no quiero ni decirles cuándo me formé, pero con los años, volvemos al tema, aunque los profesorados sean los profesorados, el contenido de la formación también debe ir modificándose, porque si nosotros estamos en un esquema hoy donde hablamos de la educación como derecho, y estamos valorando, como ustedes están valorando la educación, por lo mismo que escribieron, por lo que escribieron, tenemos que pensar entonces que hay una serie de instrumentos que debemos conocer, no para ser expertos constitucionalistas, ni en el artículo tanto, ni en el otro que haya de la ley, sino para saber que esas regulaciones son también garantes de derecho. Bueno, entonces vamos ahora a la dimensión de la docencia. Yo diferencio, ¿cuánto tiempo me queda? Porque me estoy como... Laura,
¿Cuánto me queda? Porque no lo medí. Y unos 10 minutos Bueno. para extendernos. Bueno, mira, entonces hay dos grandes dimensiones de la docencia. Ustedes vieron, deben haber leído también las imágenes que hay sobre la docencia. El docente como apóstol, ¿no? Como trabajador, como técnico, como todo, algo que ya es muy conocido. Toda esa dimensión de imagen, el docente como artesano, toda esa dimensión, el docente como profesional. Hay un texto de Mariano Fernández Enguita que habla del docente como profesional democrático, que es un texto bastante de unos cuantos años. Bueno, yo a eso le agrego algo, a todo eso le agrego algo y diferencio. Digo, cuando hablo del docente como artesano, me pongo en el plano de la dimensión de la práctica de la enseñanza. ¿Ven? Que es la parte derecha del esquema. Ahí puedo hablar de la docencia como artesanato, como artesanado. Pero si pienso en la docencia ejercida en el sistema público de enseñanza con las características que recién definí, ahí pienso entonces que el docente, la docencia, es una práctica profesional, pero no es una profesión autónoma, por lo que hablamos antes. Si yo tuviera en mi casa, diera clases de apoyo a la enseñanza, ¿no? En mi casa, sola. A lo mejor ahí podría decir que ejerzo una práctica de profesional autónomo, ¿no? Porque la armo más o menos como quiero, selecciono los contenidos, y hago una práctica, como podría ser. Bueno, ya casi no quedan profesiones autónomas porque todas las profesiones tienen diferentes sistemas de regulación. Regulación de sus pares, regulación de los colegios, no es que cualquier profesional pueda hacer lo que quiere dentro de su consultorio o donde fuere. En el caso de la docencia, es una profesión, por todo lo que dijimos hasta ahora, regulada por ciertas normas. Entonces, es una profesión porque requiere de una formación específica para ejercerla, porque hay que construir ciertos saberes para poder ejercerla, saberes que no son solo de índole conceptual, hay que aprender cuestiones que tienen que ver con procedimientos, con formas de hacer, porque hay que aprender incorporar una serie de conocimientos que tienen que ver con cómo impacta toda esta idea de la regulación pública de la enseñanza en el ejercicio de esa práctica. Entonces la docencia puede ser definida, tenemos todo ese debate, ¿no? Y si son trabajadores o no son trabajadores, todo, bueno, sí, son trabajadores, y esto somos trabajadores. Volvemos a el inicio, ¿no? Que casi no salía que somos trabajadores, ¿no? O que accedemos a la docencia porque es un trabajo. Pero es un trabajo que yo diría que casi es de los esenciales, ¿no? Esto que decimos de los trabajadores esenciales, por lo que significa para la sociedad, por cómo contribuimos al ejercicio pleno del derecho a la educación, porque el Estado es garante, pero nosotros somos integrantes, ¿no? Contribuimos a esa garantía de derecho. Y es un trabajador que está regulado por normas laborales del empleo público. A veces hay con el tema del empleo público algo así como una cosa peyorativa, y es empleo público, ¿no? Como si lo público estuviera degradado. Acá también me parece que es interesante que pensemos que puede quizás un Estado o un aparato o una institución del Estado funcionar no como uno querría, pero eso no significa degradar lo público, ni degradar el empleo público. Los invito, porque no hay tiempo, a que busquen qué porción del empleo en los países desarrollados es empleo público. Y se van a asombrar, porque a veces se dice que el empleo público en los países desarrollados es muy poquito, es una parte muy pequeña del empleo.
Bueno, búsquenlo. Y más bien parece todo lo contrario, que países desarrollados, y no estoy hablando de países, estoy hablando de países dentro del modo de producción capitalista y demás, tienen estados fuertes y empleo público fuerte, y empleo público con funcionariado que da concursos y demás. O sea, pensarse como docente, por lo menos para mí, pensarme como docente, que ejerce una profesión regulada dentro del empleo público, no tiene para nada un carácter peyorativo. Al contrario. Y esto es algo que sí, y ahora les hablo también desde mí, que yo sentí desde que decidí estudiar y ser maestra, cuando tenía muy jovencita. Como antes tenía cierta gente el orgullo de pertenecer a ferrocarriles o al correo, esa gente que era a lo mejor mis abuelos, ¿no? Me parece que algo de eso hay que recuperar también en el valor que se le puede dar a la educación pública. Que somos nosotros, ¿no? También los que tenemos que hacer algo para recuperar ese valor, ¿no? No hacernos el eco de que la educación pública es de segunda y que por eso hay que ir a la escuela privada que es mejor. Bueno, como volver a reinstalar ese orgullo. La otra cuestión, entonces ahí somos profesionales, que ejercemos una profesión con autonomía relativa porque está regulada por normas públicas y que ejercemos un trabajo que está regulado por las normas del empleo público, sin que pensar en empleo público sea un adjetivo que denoste nuestro trabajo. Si pensamos en la práctica de la enseñanza, pero ya en el hacer de la enseñanza, más desde el punto de vista epistemológico, si quieren, ¿en qué consiste la enseñanza? Ahí sí la enseñanza es una práctica, no es metódica. Yo hoy no hablaría del método de enseñanza, aunque alguna vez hablé de eso, pero diría no. También es una práctica intencional porque es educativa, es directiva. Más allá de que haya las llamadas pedagogías no directivas, o que digan, si uno decide que sus alumnos busquen libremente o exploren algo sin intervención o con poca intervención nuestra, esa decisión de autonomía en la búsqueda es una decisión que está pensada dentro de una dirección que uno le está dando a la enseñanza. En esa secuencia de actividades que uno está pensando, en tal momento voy a hablar, en tal momento voy a transmitir, en tal momento ellos van a buscar solos, en tal momento se van a juntar y van a discutir. Ahí hay una dirección que se le está dando a la enseñanza, y esa dirección no es de carácter metódico, es de carácter estratégico, porque lo que tenemos nosotros son objetivos, fines, queremos lograr que lleguen a este lugar y que aprendan esto, pero no tenemos marcado a priori el camino, vamos organizando los recursos y las actividades, resolviendo diferentes problemas para llegar, y no de modo homogéneo, porque además tenemos el tema de que cada alumno o alumna o cada grupo puede tener procesos diferentes que impliquen que nosotros esa estrategia la tengamos que reelaborar. Y digo que es heurística, es de carácter heurístico, porque más bien funcionamos a través de la resolución de problemas. Y tenemos que apelar a los saberes que tenemos para resolver los problemas que son contingentes. No hay un método que garantice que todos aprendan. No es que si yo sigo estos pasos, voy a garantizar que todos aprendan. Siempre va a haber alguien que quede por fuera de eso. Más allá de que puedo regular la didáctica, porque cuando uno trabaja y hace investigación didáctica y se da cuenta que frente a determinados problemas y frente a determinadas situaciones de investigación, por ejemplo, ahora voy a dar ejemplo de las ciencias, las respuestas que dan los chicos son determinadas respuestas, y si yo esa misma unidad de trabajo la trabajé 5 años, ya puedo anticipar
¿Qué puedo plantear yo a los que me den estas respuestas para que sigan investigando, a los que den estas otras respuestas que les puedo plantear? Puedo anticipar cuando hago un trabajo sistemático con ciertas unidades de trabajo que reitero. Ahora, eso no es tener el método. Eso no es un método. No es que si yo hago siempre esta secuencia, el método garantiza llegar al fin. Eso es en términos de definición, si quieren, ¿no? Pero lo nuestro no es así, lo nuestro es más un heurístico. Y si nos tenemos que formar para enseñar bien la biología, nos estamos dando cuenta que nuestra formación cultural tiene que ser amplia, porque la resolución de problemas que aparecen en la práctica no son solo problemas cognitivos. Y cuanto más formados estemos, más recursos tenemos para poder resolver esos problemas que siempre son contingentes. No hay tanta, puedo anticipar un poco, en el sentido en que lo decía antes, pero hay contingencia. Entonces ahí es donde la docencia se parece más al artesano. La idea si ustedes piensan en el docente como artesano, que tiene que ver con el docente medieval, ¿no? Aquel que le enseñaba un oficio a otro, fíjense que el artesano no tenía ningún tipo de regulación, enseñaba lo que él sabía. Nadie le decía, le tenés que enseñar esto a fulanito o a menganito porque esto es importante para la sociedad, para formar un ciudadano, para que la persona esta adquiera ciertas habilidades, ¿no? Era su buen saber y entender lo que hacía que él seleccionara qué enseñarle y a través de qué secuencia hacerlo. Entonces, ahí es donde, en este plano, sí, en el plano concreto de la práctica del enseñar, que es algo que no puede ser metodizado, donde nuestra práctica se parece más al artesanado que a una técnica o que a un método. Bien, y ahora la final. Me pasé un poquito, la final. Una de las respuestas decía, me gustaría dejar una huella en mis alumnos. Yo cuando empecé a preparar esta conversación con ustedes pensaba, ¿de qué profesores y profesoras me acuerdo? ¿No? ¿De quiénes me acuerdo de la primaria? ¿De quiénes me acuerdo del jardín? Miren, yo me acuerdo de mi maestra de jardín todavía. ¿De quiénes me acuerdo de la primaria? ¿De quiénes me acuerdo del secundario? Y me acuerdo de algunos del secundario que me los acuerdo porque eran un desastre. Que me acuerdo que, por ejemplo, en un examen de educación cívica que había en aquella época, yo en el medio, era yo muy buena alumna, pero en el medio escribí un poquito, un párrafo de una letra de los Beatles en inglés. Y me puso un 10. Y me puso un 10 porque yo era buena alumna, porque había escrito todo lo que tenía que escribir, pero no lo leyó. Estoy segura ahora que no lo leyó. Entonces me acuerdo, y me acuerdo de buenos profesores, me acuerdo de profesor, por ejemplo, una profesora de lengua que era más bien dura, no era de esas que se acercaban así afectivamente, pero que me acuerdo de algunas palabras. Primero que aprendí lengua, un montón. Yo hice el bachillerato físico-matemático, lengua lo aprendí con ella, y cuando fui a hacer el profesorado de primaria, sabía mucho de lengua, de sintaxis, análisis sintáctico, todo eso que sabía, por esa profesora, y me acuerdo. Entonces, yo decía, me gustaría dejar huella en mis alumnos, y creo que esto es uno de los motivos, ¿no? Que uno, o por lo menos para mí, no sé si para ustedes también, pero que hacen que uno se dedique a la docencia, ¿no? Que, bueno, la vida pasa, y es muy hermoso cuando alguien se encuentra con un alumno, y el alumno lo reconoce, y le dice, uy, eso que aprendí, o uy, eso que me dijiste tal día, o uy, era un docente que no faltaba nunca, que venía y daba sus clases y jamás faltaba, y que era riguroso, ¿no?
Entonces, bueno, me parece que esto también tiene que ver, y es uno de los ejes que hacen al ejercicio de la docencia, ¿no? Por ahí es más personal, quizás no se lo debemos pedir a todos, lo mismo que no le debemos pedir a todos vocación o pasión, pero seguramente en términos personales a quienes dejen huellas les va a quedar una gratificación que va a ir más allá del salario o de la mala sangre que uno se hace muchas veces cuando trabaja, porque miren, la palabra pasión también es padecer. Entonces, bueno, creo que hay una gratificación importante que viene desde este lado. Bueno, y eso. Y aquí terminamos. Dispuesta a que me hagan preguntas o comentarios si tienen ganas. Laura, muy lindo, muy claro. Vamos a esperar a ver si alguien pregunta, y me quedó la duda de lo que ibas a retomar, eso de quiero ser como mi profesora de biología. Bueno, tiene que ver con esto. Mirá, ¿ves? Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cómo uno no se da cuenta, o sí, pero cómo influye por el tipo de vínculo que establece con los chicos, que para mí es un vínculo que tiene que estar primero atravesado por el saber. No vamos a la escuela solo para que nos traten bien o para ser amigos o para ser amigos de nuestros alumnos. Eso es muy importante, porque la empatía, el vínculo, hace la posibilidad de aprender, pero no perder de vista que vamos a la escuela a aprender. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. Cuando era maestra, en 74, quizás habían nacido los padres de algunos de los que están escuchando en este momento, yo tuve la oportunidad de trabajar en una escuela donde había inclusión de niños con síndrome de Down en la escuela común. Era una escuela privada. Entonces, yo tuve una alumna que cuando la vi, yo no estaba formada, y me dio como una sensación de incomodidad. Es decir, ¿cómo voy a trabajar yo con esta niña que no... Yo estaba recién recibida, no tenía idea cómo se trabajaba, y además incluida en una escuela común, en 4º grado. Bueno, había mucho apoyo, la nena tenía además un apoyo específico de educación especial, yo estaba en contacto con la maestra que tenía educación especial, que me daba una serie de indicaciones de cómo yo tenía que trabajar en el aula con ella. Y era una nena que tenía un humor muy particular, una capacidad de humor que a mí me emocionaba. Y un día me dice, cuando yo sea grande, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ser maestra de 4º grado A. 4º grado A era el grado en el que estábamos, y la maestra era yo. Me parece que esas son las cosas que finalmente, ¿no? Cuando uno tiene compromiso con la tarea, cuando uno sabe, digamos, si uno está en educación es porque sabe que el conocimiento es importante, porque sabe que el conocimiento hay que distribuirlo, porque sabe que el conocimiento tiene que llegar a todos, porque sabe que no puede haber desigualdad en la apropiación del saber, ¿no? Digo, esto está ahí y es lo primero, y el primer modo de amar a los alumnos es que aprendan, y que uno le enseñe cuestiones valiosas. Eso, pero está ahí. Pero hay algo que tiene que ver con lo personal también, ¿no? Que se juega en este otro plano, Entonces, yo estaría muy feliz si fuera esa docente de biología, de la que esta estudiante está diciendo, yo quiero ser como mi profesora de biología. Porque ahí hay algo que está transmitiendo, que es el saber, más el modo en que se transmite ese saber, más su ética profesional, más su ética laboral, más su condición de persona. Digo, bueno, si uno logra reunir todo eso, bingo, ¿no?
No siempre se reúne, pero cuando se reúne, el resultado es emocionante y es maravilloso. Y eso hace que uno tenga ganas de seguir trabajando, porque más allá de que estemos apasionados, como decía antes, la pasión también es sufrimiento, y sabemos lo que es trabajar en ciertas condiciones en las que hoy están las escuelas, ¿no? Y en ciertas condiciones en las que hoy los jóvenes y los niños vienen a las escuelas, ¿no? Y a todo lo que hay que apelar sin tener todos los recursos que necesitamos para. Bueno, eso. Hermoso, hermoso lo que dijiste. Bueno, y ahí nos están empezando a escribir en el chat. Bueno, gracias por tu tiempo, nos dice Silvia Pasarino. Me gusta porque lo que expresa de su experiencia, de su actitud, su acción. Bueno, el docente artesano recupera a Maricruz. Así que invitamos a los demás participantes, si quedó alguna duda, si quieren preguntar, pedir la palabra. Yo lo que quería... Sí. Yo quería decir algo más, ¿no? Sí, Laura. Si uno mira el discurso educativo actual, hay algunas tendencias que están planteando el tema de la educación emocional, el tema de las competencias, y yo creo que hay que mirar con mirada crítica esas tendencias, ¿no? Quizás con lo que voy a decir me van a acusar de iluminista y de moderna, no de posmoderna, pero no me importa. Me parece que el tema de que no perdamos de vista el saber, ¿no? Y que no es cualquier saber el que tiene que entrar a la escuela. Es cierto que podemos partir de los saberes previos, de los saberes que circulan en la sociedad, del conocimiento cotidiano y demás, pero en la escuela se tienen que apropiar del saber de la cultura elaborada. Y un saber que no se construye en los grupos sociales de pertenencia, no se construye ahí, un saber que necesita de un trabajo sistemático de enseñanza y un trabajo sistemático de aprendizaje. Entonces, si los chicos van a hacer una huerta en la escuela y la huerta sirve porque además nos permite tener algunos alimentos, bueno, de esa huerta hay que aprender algo. Porque no hace falta ir a la escuela para hacer una huerta. La huerta también se puede aprender afuera. Entonces, un chico puede construir ideas del mundo de modo espontáneo. Ya lo sabemos esto. Todos nosotros también tenemos pensamiento del sentido común. Pero la escuela no está para eso. Saber escolar es otra cosa. Son esas tradiciones públicas que además forman parte de la cultura elaborada y que no las vamos a aprender, ni en internet, ni navegando, aunque navegamos por los mares profundos de internet y demás, porque entre otras cosas para entrar a estos sistemas hay que tener cierta formación de base. Si no, uno no sabe qué buscar, ni a quién creerle, ni qué es válido, ni entiende siquiera lo que está leyendo. Entonces, esa formación básica, potente, de teorías, que permiten comprender el mundo en todos sus aspectos, teorías validadas por la cultura elaborada en todos sus campos. Cuando hago cultura elaborada también hablo del arte, hablo de las ciencias sociales, no hablo solo de las ciencias naturales. Eso es lo que tiene que formar parte del contenido escolar. Y eso es lo que sigue justificando que haya un sistema educativo montado para la transmisión y para la apropiación de esos saberes. Y quiero cerrar. Transmitir no se opone a construir. No se opone a construir. No es que hablar de transmisión es ser un troglodita que sigue hablando de la educación bancaria y no sé qué. No. No hay posibilidad de construcción de este tipo de saberes si no hay transmisión, si no hay un momento en que hay alguien que se pone a organizar una serie de actividades donde, ya sea porque le hacemos hacer a los chicos ciertas cosas, o porque nosotros hablamos y transmitimos información, no está mal transmitir información. Estaría bueno que los docentes tengamos una buena capacidad de oralidad para poder dar buenas clases. Que no siempre las tenemos porque a veces eso se fue reduciendo, ¿vieron? Como ahora hay más guía de trabajo,
libro con guía, ¿cuándo explico? Y a veces se necesita explicar. Se necesita explicar, se necesita hablar. Los chicos también, ¿no? Bueno, entonces, transmisión no se opone a construcción. La construcción de estos saberes, que no son esquemas operatorios del pensamiento que se pueden construir espontáneamente, son esquemas de conocimiento de la cultura elaborada, requieren de procesos de enseñanza. Procesos de enseñanza, obviamente, que del otro lado apelen a la actividad del alumno o de la alumna como sujeto cognitivo, ¿no? Como sujeto de aprendizaje. Lo digo esto porque me ha pasado en algunos lugares donde he trabajado que me miraban y decían, transmisión, ¿no? Como, miren que está mucho este tema de la mediación pedagógica, formar competencias, por ejemplo. Y las competencias, nosotros hablamos de las competencias como si fueran ciertas capacidades de hacer ciertas cosas, y eso no es nuevo, ¿no? Ahora, ¿por qué está tan presente la competencia? ¿Será que estamos pasando del Homo sapiens al Homo faber? ¿Será eso? ¿Será que estamos queriendo formar, no sé, sujetos que estén más capacitados para operar en el mundo, pero con poca posibilidad de mirar críticamente ese mundo? Miren que muchos de los currículos que están formulados por competencias no dicen claramente, qué sé yo, la competencia de poder interpretar un texto. Bueno, ¿qué texto? ¿Qué pasa si el texto que me dan para leer no tiene ningún valor, ni literario, ni formativo, ni nada? Lo puedo interpretar, pero ¿qué estoy aprendiendo con eso? ¿No? Entonces el contenido, para mí, sigue siendo un tema central. ¿Qué aprender? Y ese contenido, que es ese recorte de la cultura del cual hablaba cuando hablaba de la educación escolar, es parte de la lucha política, en sentido amplio, no en sentido partidario. Porque en ese contenido se juega una visión del mundo, una visión de sujeto, una visión de ciudadano, una visión de muchas cosas. Por eso es parte del debate político. Cuando digo político, lo digo en el sentido en que Hannah Arendt toma la concepción de la política como lugar de encuentro con el otro diferente, como lugar de diálogo. Fíjense que si no hay política, lo que hay del otro lado es violencia. Lo mejor que nos puede pasar a las sociedades es tener procesos políticos, y vuelvo a aclarar, no partidarios, procesos políticos fortalecidos, porque a través de la política los sujetos interactúan. E interactúan de modo pacífico, de modo dialogado. La guerra no es política, la guerra es violencia. Y me estoy yendo por las ramas, pero la verdad es que tiene que ver esto, tiene que ver con el lugar de la escuela y con el lugar de nosotros como docentes. Hace a nuestro lugar como docentes, ¿a dónde le vamos a poner las fichas? ¿A qué temas le vamos a poner las fichas y por qué? ¿No? Y eso está de alguna manera expresado en el currículum. A veces uno se enoja con el currículo porque ponen, no sé, cosas inentendibles y demás, pero más que mirar lo inentendible, miremos qué objetivos, miremos qué propósitos, miremos si los contenidos que se están enseñando son relevantes o no son relevantes, qué imagen de mundo hay ahí. Digo, esas cosas hacen que nosotros también seamos docentes críticos, ¿no? Y si hay que cambiarlo, bueno, es a través de la política, justamente que se puede cambiar todo eso, a partir de la participación, a partir de hacer propuestas, a partir de decir nosotros en esta escuela trabajamos de este modo y nos parece que de este modo se aprenden determinadas cosas y habría que incluir esto y habría que incluir lo otro. Y cierro con esto, dos temas que para mí son centrales hoy en la enseñanza de las ciencias. Educación ambiental, que además, les voy a decir, es un derecho constitucional, está en la Constitución de 1994, que justamente lo había buscado,
El artículo 41 es, busquen en la Constitución Nacional el artículo 41, por Constitución hay que hacer educación ambiental, y habla de los derechos del ambiente. Bueno, ahora que tenemos todos estos incendios provocados y todas estas cosas, bueno, la Constitución marca que hay que hacer educación ambiental. Fíjense que no es ya solo una decisión educativa, ni una decisión que nos venga del currículum o del enfoque de la educación ambiental. Es algo que está marcado como norma y como norma para toda la ciudadanía en nuestro país desde el año 1994, que fue cuando se promulgó esta última versión de la Constitución. Ese es un tema. ¿Cómo contribuimos al tema del ambiente? Porque nos estamos quedando sin globo, ¿eh? Nos estamos quedando, digo, los que somos más viejos, estamos preocupados por las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones me imagino que están preocupados por ellos mismos, pero también por su trascendencia. Y el otro tema es la educación para la paz. Para mí esos son como dos temas centrales hoy en la educación escolar, porque fíjense que gran parte de las economías mundiales están basadas en la industria de la guerra, que también tiene efectos sobre el ambiente. Industria armamentista, creamos guerras, destruimos países, después los reconstruimos, reventamos el ambiente con todo eso, y lo peor es que ese no es un trabajo legítimo. No es un trabajo legítimo. Bueno, son cuestiones que esto, si quieren, hay una conferencia de Noam Chomsky, donde trabaja estos dos ejes, debe estar, búsquenla en internet, es muy interesante. Bueno, eso hace también a la formación en biología, ¿no? Son problemáticas súper vigentes. Y necesarias. Bueno, ni hablemos ahora de todo el tema vacunas, bueno, todo el eje en general de la educación para la salud, ¿no? Acá hay toda una discusión siempre que la educación en biología no puede quedar reducida a la educación para la salud, yo lo entiendo eso, pero la verdad es que si nosotros en la escuela no planteamos problemas con información validada, científica, no lo que encontramos ahí por internet y sacamos y demás, ¿no? Tiene que ser, bueno, esto es como condición sine qua non. Para trabajar estas cuestiones, fíjense que el cuidado de la salud no es solo el cuidado personal, es el cuidado colectivo. Cuando alguien no se pone un barbijo, no es que se está descuidando solo. El que no se pone un barbijo descuida al otro. No es que, si no me pongo, yo corro el riesgo. Cuando alguien, ustedes vieron que, por ejemplo, los testigos de Jehová, yo sigo con el tema, pero hay no solo, no se vacunan, ¿no? Tampoco permiten que les hagan transfusiones. Bueno, que no te hagan una transfusión es un problema tuyo, te morís si la necesitas, pero te morís vos y nada. Que no le des la vacuna del sarampión. No digo, hay millones de vacunas que están en discusión, pero digo, las vacunas que no están en discusión y que ya se saben, que cuando te dieron la vacuna del sarampión, se erradicó el sarampión. Empezaste a dar la vacuna de la rabia en animales, se erradicó la rabia. Bueno, cuando una decisión tuya impacta en el plano público, ya no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y esto lo dice el liberalismo clásico. El liberalismo clásico, de eso estoy hablando. Bueno, entonces por eso me parece que la educación para la salud también es un eje importante. Bien, bien, Laura. Bueno, en el chat no hay preguntas, solo Analía compartió, dice que le gusta la idea. Espérame que justo se me abrió una ventanita. Que le gusta la idea de que todos los valores, que no todos los valores que un docente cree que puede transmitir necesariamente están bien, ya que es muy relativo que para cada docente cuáles son los valores que priorizamos.
Eso rescata Analía de lo que vos fuiste comentando. Claro, claro, porque digo, valores personales todos tenemos, pero si vamos a ejercer en el sistema público, bueno, nos tenemos que manejar con aquellos que son los que están acordados públicamente, donde se supone que a través de un mecanismo democrático la sociedad en su conjunto los avala. Bien. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, te vamos agradeciendo. Un gusto haberte tenido, Laura, que hayas compartido todo esto con nosotros. Bueno, el gusto fue mío. Por ahí la última parte estuvo un poco más desorganizada porque me puse a hablar de otras cosas, pero me pareció importante poder plantear estos ejes que me parece que son relevantes hoy en la enseñanza, no solo de la biología, ¿no? Que son como transversales, todo el tema de lo ambiental, la cultura de la paz y el cuidado de la salud. Me parece que son tres ejes, ya sabemos que no se abordan solo desde el campo de la biología, pero nosotros desde la biología tenemos mucho para aportar, ustedes desde la biología tienen mucho para aportar. Así que bueno, gracias, fue bueno, Laura, un gusto. muchas gracias a vos. También. Muchísimas gracias a los participantes. Y bueno. Bueno, Laura, no salió ninguna preguntita. Muchas gracias entonces. Bueno. Un gusto nuevamente. Bueno, chao, encantada.